Año 93, ya a cargo de la selección, se vivía otra época y me parece que también se dio un cambio de época a partir de tu conducción en la selección. Primer sudamericano al que vas como técnico de selección, incluso Marcelo Milanesio llega 2 o 3 días más tarde porque estaba jugando las finales de la liga. No se ponían de acuerdo entre la ADC y la CAP por los calendarios y demás, y se empieza a dar un cambio de época. ¿Vos ya lo veías, lo intuías? Yo creo que lo que te decía el manual de procedimiento, que después llevó a, obviamente que los que siguieron fueron mejorando ese manual de procedimiento, como pasa, pero la fórmula de Coca-Cola sigue siendo la fórmula de Coca-Cola: disciplina, ¿sí? Orden, verticalidad, ¿no? Entonces realmente se siguió y lo fuimos imponiendo, pero no imponiendo de una manera dictatorial, sino imponiendo, y tratamos de que cada uno se haga responsable de sus roles. Empezaba la asociación de club. Yo lo que veo ahora que es todo bárbaro, está todo lindo, todo, pero está todo muy light, está todo muy fácil para todos. Antes era muy difícil todo, ¿entendés? Antes con el Tachu venía y me decía, me acuerdo una noche me dice allá en Atlanta, ya me voy a saltar de años, me dice: escuchame, Gardo, estás culeado, estos negros culeados no le vamos a ganar nunca, porque le decía por el Dream Team. Le digo, vos metete en la cabeza que le vas a ganar y que vas a jugar contra Stockton y contra esto, y le vamos a ganar. ¿Sí? Entonces, fueron tiempos muy difíciles, muy difíciles. Me acuerdo que en el año 93 fue un argentino en la cancha de River juvenil, y con el que hoy es manager de Lanús, le digo, Mario Silveira, le digo, vamos, me acompañás, tengo que ir hasta River, no tengo ganas de manejar. Y él tenía un Falcon, ¿viste? Y fuimos a ver Córdoba Capital. Entonces cuando termina el partido, vi los jugadores, todo, cuando termina el partido me dice, ¿y quién te parece que va a llegar? Mira, ese flaco, ¿sí? Cara de nada, le dije. Le digo, que entró en el segundo tiempo en Córdoba, ese va a llegar a jugar en la NBA. Pero se lo dije como una intuición alta, ¿entendés? Una intuición alta. Y era Fabricio. Era Fabricio Berto. Y realmente, gracias a Dios, después lo llevamos, ese 93 fue un año sensacional, 93, 94, 95, 96, fueron 4 años sensacionales. ¿Quién te mandó los de Olé? Porque justo iba a decir algo, el 3 de marzo del 93 fue la conferencia de prensa donde me presentan la confederación, y quien hoy es el director de redacción, Marcelo Nogueira de Olé, me dice, bueno, ¿y qué piensa? Y le pienso, llegó el momento de ganarle a Estados Unidos. Y al día siguiente ponen un titular, me dice, un mocoso irrespetuoso. ¿Sí? Estaba con Alejandro Pérez, ahí Alejandro Pérez empezó a tener, estaban los dos. Y bueno, el gusto fue que a los 2 meses le ganamos en Rosario la Copa de las Américas. Panamericano Sub-22. Claro, la Copa de las Américas, ¿no? Que soy Sub-22 al Baby 21, Willy Pearson. Sigue mandando. A ver, vamos a hacer una cosa, si le manda a la gente de Olea que no diga esto, vamos a hacer una cosa. Lo corta, tiene que cortar, porque en este momento estoy diciendo una cosa importante que nadie la dice, porque nadie tiene los cojones de decirla. Bueno, entonces, el tema que, ¿cómo es? Los tipos se tuvieron que comer, ¿sí? el pescado con espina, porque a los 2 meses le ganamos, ¿sí? Y después fuimos y le ganamos otra vez, y le ganamos, y seguimos ganando, y después fueron 10 triunfos que se tuvo sobre Estados Unidos, incluyendo el Panamericano 95, un partido amistoso hicimos ahí en los Juegos de la Buena Voluntad, ¿no? Realmente muy bueno, muy bueno. ¿Y vos qué le veías a esos pibes como para animarte a tanto? Porque digo, vos sos de asumir y tirar frases de
vamos a salir campeones. Sí, sí. Sos un tipo Y yo- en ese sentido de redoblar la ¿Sabés apuesta cuál- y no de... ¿Sabés qué es el problema que yo veo? Que en la actualidad siempre lo pensé y lo dije, pero ahora lo digo con 20 años más, entonces reafirmo lo que dije en su momento, son todos cagones. Claro, son cagones porque, a ver, si a mí me dan un Fórmula 1, Fernando Alonso, ¿qué es lo que hizo ahora con su ex equipo? Dijo, me quisieron joder, quiero salir campeón, tengo para salir campeón, soy un corredor para salir campeón, bueno, entonces me voy para otro lado, punto. ¿Sí? Es lo mismo, en ese momento yo veía gente con agallas que empezaban a entrenar a las 6 de la mañana izando la bandera de nuestro país, ¿sí? Que limpiaban en la pista de atletismo junto con la gente de Horacio Anselmi, el entrenador de pesa, para poder correr, no estaban las facilidades en el Senal que están ahora. Entonces, un montón de cosas, veía todo eso y digo, estos tipos van a llegar. Yo me había, como te decía, mi grande maestro, un yugoslavo, había aprendido mucho de lo que en ese momento era el deporte cubano y tuve la posibilidad de viajar bastante a Estados Unidos. Entonces yo veía que ese grupo era mejor que la gente de su edad de Estados Unidos. Que si nosotros implementábamos un mix del trabajo entre Yugoslavia y Cuba, ¿sí? Lo podíamos hacer. Y eso fue así. Sacrificio, disciplina, realmente respeto en el grupo, se fue dando todo eso, y yo cada vez lo veía crecer, y lo veía que no tenían techo. Me acuerdo una noche, esto me acuerdo en el cenar, una noche que mi señora Liliana me trajo, mi hija de 28 años, Micaela, eran chiquititos, trajo a Mauro y Micaela para que los vea. Y se quedaron dormidos, no estaba el gimnasio nuevo que hay ahora en el cenar, sino estaba el Cardiem, el antiguo. Y eran las 12:15 de la noche y los pibes seguían entrenando, pero de una manera que vos decías, hay que sacarlo de la cancha porque ya no tenemos más... No, te lo digo esto y cualquiera de los muchachos te lo puede decir. Y hoy yo me encuentro con un Montequia ya con canas en la cabeza, me encuentro con muchos pibes y ellos mismos me dicen, che, los pibes de ahora no laburan. Entonces, una nota le han hecho acá a Walter Herman el año pasado, yo la leía estando en Bahrein, y me encuentro con la realidad. Entonces yo a todos los pibes que vienen a la luz les digo, acá tienen que estudiar, sacarse buenas notas, ¿sí? Cumplir con lo que se le dice acá y de esa manera pueden jugar en la luz. ¿Sí? Y nadie me venga a contar que la gente, o que yo me llevo a enterar que alguien llama a la gente para ver que le falta una galletita, se va del club. Y respetando todos los estamentos que hay, ¿sí? Porque yo respeto a todo el mundo. Pero lo que pasa es que hoy en día pero si en nuestro país pasa eso. En nuestro país la gente está cagando de hambre y dice, no, está todo bien. Siga este gobierno o venga un gobierno distinto, hay 18 millones de planes sociales que se ha instrumentado. Lo que es el no sacrificio. ¿Entendés? Entonces, y te digo de verdad, yo con esto no quiero que ni político, ni no político, ni nada por el estilo. Es una realidad de lo que nos encontramos hoy con la actualidad. En aquel momento yo veía de que estos chicos tenían ese estirpe de campeonato. En el año siguiente, en el año 94, el real descubridor, yo te voy a decir esto porque cuando uno va leyendo las cosas y la historia y escucha hablar, el otro día se lo decía a un colega tuyo, Álvaro Martín, ¿sí? De ESPN, le decía, mira Álvaro, el real descubridor de Ginóbili fue Sam Schuller. Sam Schuller en el año 94, ¿sí? Se acercó en un torneo y me dice, coach, ¿usted tiene un jugador que se llama Emanuel Ginóbili? Y yo le digo, sí, hay un jugador, pero está en la categoría, era sub-19, ¿entendés? Sub-21 en ese momento. Y le digo, pero le falta mucho. Y dice, no. Ese jugador yo lo estoy buscando, se vino de Estados Unidos a verlo a Ginóbili el tipo. Después lo sacaron a Sam Schuller como vicepresidente de operaciones y todo, y queda como AC Buford, que es el que agarra a Ginóbili. El tipo real en ese momento fue este señor mayor, no sé de qué debe ser de la vida de él ni nada, pero ese fue el que vino a buscarlo a Ginóbili en el año 94 del país. En el mismo año 94 sí. Hubo un campeonato en Oruro. Sí. ¿Vos te acordás los nombres que formaron ese? ¿Cómo que no me voy a acordar? Me voy a acordar porque hicimos una concentración
en Mina Aguilar, 15 días. Estaba en paz descanse a un chico que lo adoré y sigo rezando por él. Lo mismo por Fabián Tur, como fue el Gaby Río Frío, el Torito Paladino, la base Victoriano, Pepe Sánchez, ¿sí? Escola, teníamos a... Bueno, todavía tengo guardado un short que me regalaron para el día de mi cumpleaños, los chicos. Estábamos, sí. Leo Gutiérrez también. No, sí, estaba Leo Gutiérrez, bueno, no te terminé de decir, Leo Gutiérrez, Pablito Barrios, o sea, un montón de jugadores que después fueron... Claro, después llegaron en 2002, algunos en 2004. Sí, Gabriel Fernández, sí, cómo no me acuerdo. Me acuerdo y tuvimos 15, que el único que corría cuando llegamos a 4.500 metros de altura, a Mina Aguilar, había un gimnasio que estaba a 4.430 metros de altura. Y el otro lo tenían a 5.000 metros, una mina de dueños ingleses, ¿sí? En la ciudad de Mina Aguilar. Cuando bajamos a jugar a Oruro, que era 3.200, ganamos el torneo por 20 puntos la final, arrasamos. Pero el único que corría, pues tenían todas tubitos y máscaras de oxígeno para poder entrenar, ¿sí? Era el negro Luca Victoriano. Parecía yo de ahí. Es más, ahí me acuerdo, tuvimos que hacer un trecho en mula. Y ahí, yo tengo una foto, sí, un burro, ¿no? Mula. Y tengo una foto que me subí a la mula y casi mal la quiebro. Y los pibes se mataban de la risa. El doctor de ese equipo, el doctor Berman de Jujuy, Pipi Espósito, el utilero, ¿cómo es? Este chico, el preparador físico, quien falleció trágicamente hace menos de un año, el profe Jorge Álvarez. Pepe Sánchez en algún momento dijo que fuiste el que le cambió la mentalidad. De hecho hay una nota en ESPN Deportes, sí, la escuché. Donde dice que cree que la generación de ellos, la camada del 76-77, empieza con un protagonista muy importante que pocos reconocen al día de la fecha, y que es Guillermo Vecchio. Que por ahí quedaste un poco en el olvido, pero que fuiste el que le... metiste de a poquito esta idea de que había que desafiar a las potencias, que se les podían ganar a las potencias, que se podía jugar en Europa, que se podía llegar a la NBA. ¿Sentís que transformaste o qué lugar sentís que ocupás en la historia de la selección argentina? El número 1. En cuanto a los entrenadores, el número 1. Eso es una realidad. Después los principales actores son los jugadores. Yo no voy a ser estúpido, pero mi gran virtud fue rodearme de gente más capaz que yo. Es muy difícil rodearse de gente más capaz que uno, aceptarlo, escuchar y conducir, tomar la última palabra. Por eso te decía que hoy son cagones. Vos le das un Fórmula 1 a un entrenador, a un pibe joven y te dice, vamos a llegar lo más arriba posible. ¿Vas a ir campeón o no vas a ir campeón? No me digas, eso es ser gris, ¿entendés? Entonces, es para que, es como pues diciendo, me cuido el traste por si no salgo campeón. No, acá es plata o nada, ¿entendés? Entonces, yo siento que ocupo el lugar número 1 porque tuvimos, junto con un grupo de muchachos, de gente muy profesional, la capacidad de poder visualizar a dónde queríamos ir. Y después que, obviamente, Pepe Sánchez en esa misma nota dice, debe haber cometido errores con la prensa. Todos cometemos errores en la vida. Todos cometemos errores en la vida. Seguro que hace una hora y media estoy hablando acá, una hora, voy a decir un montón de cansadas que después ojalá que la editen, ¿no? Pero realmente todos cometemos errores en la vida, a diario. O Duncan no tiró y erró contra Miami hace 2 años atrás y perdieron un campeonato. ¿Entendés? Entonces, todos cometemos errores en la vida. Entonces, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Yo me hago responsable de mis palabras. Yo dije al empezar esta etapa con Lanús que íbamos a ser campeones. Y el equipo va a ser campeón. El equipo va a ser campeón. ¿Cuándo va a ser campeón? No es que estoy diciendo va a ser dentro de 20 años campeón. Este proceso va a ser campeón. No tengo ninguna duda de eso. Está en los... O sea, yo soy hincha del club.
por más que los dirigentes vengan el año que viene, otra vez me digan, mire, Vecchio tiene que irse por un lado, voy a seguir queriendo, amando mi club, ¿sí? Y voy a seguir queriendo al club y voy a seguir. Pasaron 20 años y yo no dejo de reconocer que Milanesio, Espil, el Gallo Pérez, Ocela, ¿entendés? Mili Villar me hicieron ganar no solamente prestigio, ¿sí? Dinero, sino me dieron un posicionamiento a nivel nacional, pero también voy también, ¿sí? Ellos es bueno que digan lo que dicen. Che, vos fuiste el que nos cambiaste un poco la cabeza, ¿sí? Y está bien, ellos lo tomaron y gracias a Dios hoy yo creo que algunos deben tener unos pesos que pueden llegar a invertir o algunas cuentas de banco suculentas, ¿no? Entonces, cuando le pagamos, yo le pagué de mi bolsillo el pasaje a Fabricio Berto para ser jugador camiseta celeste, para ir a la gira a Rusia, de Rusia a Finlandia, de Finlandia a Toronto, a Canadá. Mundial del 94. Yo se la pagué en mi bolsillo. Y en esto que decías, soy el número 1 de los entrenadores, incluso por... No, pero si vos lo cortás así, mañana sale en el titular. No, soy el número 1 de los entrenadores, así este pelotudo está último en la tabla. Soy el número 1 en haber comenzado ese proceso diciendo, ¿entendés? Que íbamos a llegar a tal lugar. En ese aspecto me considero el número 1. Porque antes, mira, yo respeto mucho a un gran maestro que tiene el básquetbol argentino, que es Walter Garrone. Walter no lo dijo, pero es su personalidad también. Walter es un tipo tranquilo, o sea, es respetable. Boy Mené veía fantasmas, ¿viste? Se asustaba de la sombra de él. O sea, porque decía, son cosas que cada uno tiene su manera de ser. O sea, yo soy excéntrico, egocéntrico, me gusta vestirme en pantalones rojos a los 54 años, de charol, ¿entendés? Entonces tomo sol. Si cuando me tenga teñido el pelo me lo voy a teñir, no tengo ningún problema. Me hago las uñas, y por eso no voy a dejar de ser Guillermo Vecchio y lo que soy. En el 93 y en el 95 dirigí 2 campeonatos sudamericanos con la selección mayor, en adversidad de condiciones, con jugadores que estaban jugando. El 95 fue muy triste, el 95 solo el Gallo Pérez como jugador mayor. Sí, ahí secuestraron a mi señora ese día, el día antes de la final. Y me tuve que venir de Montevideo, pero ese equipo era Leopoldo Ruiz Moreno, Bernardini, Lucio Schiavi, que nadie se acuerda de Lucio Schiavi, ¿sí? Gallo Pérez, y a ver. Anda por ahí la lista, sí. No me acuerdo mucho más, pero fue realmente un equipo que dejó la vida. Le ganamos la semifinal a Brasil para ir a jugar a la final y la perdimos ahí en el cierre, en un cilindro, bueno, ya no está mal el cilindro de Montevideo, pero en un cilindro que eran, no sé, 12.000, si entraban 14.000 personas repleto, ¿no? Y se jugaron la vida los pibes. Bien, en ese 95 Guille decía, bueno, hubo 2 hechos fundamentales que ahora quedan en manos de él y ahí tenemos incluso los recortes. Le ganaste, el equipo Argentina le ganó 2 veces a Estados Unidos, en el Panamericano. Y fue el primer y único hasta ahora Panamericano que consiguió un barco argentino. Sí. Me pone la piel de gallina, mirá. Lo que fuese, Humberto, lo que fuese ese Isla Malvina, el estadio de Mar del Plata fue una cosa, porque era el último evento colectivo, de deporte colectivo que había en los Panamericanos. Después de eso se cerraba, ¿sí? Y inolvidable porque, como yo le decía, se va a enojar cuando escuche esta nota, pero yo le decía el Rengo a Mili, ¿sí? Y le digo, la última pelota la va a tirar Mili. Y todos se miraban, hicimos una salida, el Mili Villar, ¿sí? Pero hicimos una salida para que el Mili se quede al lado del aro solo. Claro, y todo el mundo, nadie esperaba que Villar tire la última pelota al aro. Y ahí ganamos la final. Pero un equipo, un corazón, unas agallas tremendas, realmente, qué lindo esto, ¿no? Y al finalizar ese torneo, acá hay más de esa premiación. Al finalizar el torneo se da la curiosidad de que en el mismo este es el preparador físico, tremendo preparador físico, Sergio Rocco, que trabajó con nosotros, trabajó muchos años acá, tremendo, muy bueno. ¿Y me decías? Sí, te decía que al finalizar el torneo ya anunciás los jugadores que van a ir para Atlanta 96. No, eso fue en el Neuquén. Claro, digamos, lo que hablábamos,
fueron 2 torneos muy importantes, los Panamericanos y después el preolímpico que arranca en Tucumán, que termina en Neuquén, 2 coronaciones importantísimas. Decía Guille, el único juego panamericano que gana Argentina al básquet, y a su vez volver a los Juegos Olímpicos después de 44 años. Sí. Pero lo dije ya lo tenía pensado desde antes, honestamente lo tenía pensado desde antes. ¿Sí? Y ya lo había comenzado con el staff y todo. Después me junté con los jugadores y obviamente que en la medida que ustedes continúen con el programa de trabajo que le damos, que no hagan ninguna cosa fuera de lo que es el ordenamiento de un jugador del equipo nacional y que va a representar al país en las Olimpiadas, van a ser los 12 jugadores. Y bueno, yo me acuerdo que todos me criticaban porque cómo llevar a Mitchell, ¿sí? A Nito Mitchell. Y pero no bueno, es Conocini, pero Conocini a mí me mintió, por eso no está. A mí, honestamente, que me mienta a mí está bien, es una persona, ¿entendés? Pero que le mienta al equipo nacional. Es cuando fuimos al Mundial de Palencia, todo comienza ahí. Al Mundial de Palencia, sub-22, que terminamos sexto, él me dice en una concentración que se tiene que ir a operar a Italia. Entonces, bueno, yo respetaba mucho esas cosas del progreso de los pibes, porque eso nos iba a ayudar a nosotros también a seguir. Y después me entero que no se opera, me entero de que se fue a negociar con el Milano y me llama, las cosas de la vida, me llama el presidente de la sociedad, que quedamos con una gran relación después, y justo estaba ahí quien fue hasta el año pasado, anteaño pasado, el general manager de Toronto Raptors, Mauricio Girardini. Entonces me llama y me dice, allenatore, ¿cómo está? Viene, le digo yo que se ve mi italiano ahí, y me dice, ma ¿por qué no está el Hugo en la escuadra nacional? Y le digo, señor, usted sabe porque no vino a entrenar, esto es una disciplina del equipo nacional argentino. Hoy se matan todos por estar en la selección argentina. Antes no venía. A mí me tocó dejar afuera al mejor jugador de la posición 2 hasta ese momento, que era el Pichi Campana, porque no vino a entrenar el Pichi. ¿Entendés? Y se vino ahí como, se venían los balazos de esto, lo otro. Y bueno, me tocó sacar a Montenegro. ¿Y por qué? Porque un día llegó y dijo, no hay agua caliente, entonces me voy de la concentración. Le digo, Hernán, como salí de esa puerta, sabés que no volvés nunca más. No, sí que el tipo se iba pensando de que iba a volver, y lamentablemente no volvió. Lamentablemente por el básquetbol argentino, pero más por él que por el básquetbol argentino, porque el básquetbol argentino en definitiva marcamos una disciplina que, y después a muchos torneos, mirá, como es este chico, Dani Farabello, Dominé, ¿sí? Eduardo Domine, muchos jugadores que nadie daba un peso para que puedan llegar a estar y estuvieron en un equipo nacional, ¿entendés? Y bueno, y yo creo que eso fue lo que fue marcando. Hoy es un respeto total, Yo creo que está el entrenador más adecuado en el equipo nacional hoy para llevar adelante, que es Sergio Hernández, al quien le deseo muchísima suerte, realmente, y siempre lo he dicho que respeto y admiro su manera de trabajar y de manejarse. Pero espero que a Sergio le dejen hacer todo el trabajo que quiere hacer. Hoy estaba leyendo una nota que ya no coinciden los horarios, las fechas, que esto, que el otro, y realmente eso no es bueno para el básquetbol argentino. Acá no es a ver quién tiene la nariz más larga. Tratar de colaborar, porque nosotros del primer puesto que se logró tener a nivel mundial, ¿sí? Después nos desplazó Estados Unidos, ahora ya nos desplazó España, ya hace un año, ¿sí? Y está Lituania y Grecia corriéndonos de atrás, y ya se viene Turquía, ya se vienen todos los equipos. Entonces, el hecho de no llegar a clasificar a una Olimpiada, eso va a ser trágico para el desarrollo de nuestro básquet. Y clasificar a Atlanta 96 después de 44 años sin participar en un Juego Olímpico. Sí, sabés que yo no lo sentí tanto la clasificación. Obviamente que lo sentí, esa fue mi época donde me equivoqué más, donde más me equivoqué. Yo pensaba que Dios me tenía que llamar para pedirme una entrevista, ¿viste? Claro, Diosito, porque es lo que yo trato de dejar inculcado en todo el mundo, que uno no tiene que tener los decibeles bajos. Yo me agrandé mucho en ese momento.
me agrandé mucho y tuve mucha exposición mediática natural, porque era una época que el fútbol argentino estaba pésimo. ¿Entendés? Entonces el único deporte que salía pum, pum, con cantidad menor que todo era el básquetbol. Y nosotros lo que había logrado que se perdió ahora de vuelta, que eso es lo que yo más me costaría y le pediría a quien sea responsable de hacerlo, es que nosotros íbamos desde, realmente te digo, desde La Quiaca, ¿sí?, hasta Ushuaia, o llegamos hasta Río Gallego, no, llegamos hasta Ushuaia, con el equipo argentino, los equipos nacionales. No concentramos nunca en el cenar, solamente en situaciones que teníamos que juntarnos para viajar. Pero si no, buscábamos acá Córdoba y concentrábamos acá Córdoba, acá todo el mundo lo sabe. Yo buscaba Córdoba para concentrar, más allá que tenía que jugar en Córdoba. Nos íbamos a concentrar a Mendoza, nos íbamos a concentrar en La Rioja, nos íbamos a concentrar a Bariloche, ¿entendés? Fuimos a Comodoro, la otra vez la gente de Caleta Olivia se acordaba de cuando fuimos a jugar allá y visitarlo. Nos fuimos al sur, ¿entendés? Fuimos a La Pampa. Mirá, acá no hay ningún secreto, no hay ningún secreto. El tema es que cuanto más se haga amigo del pueblo el equipo nacional, y más protagonismo va a tener y más negocio va a ser para todo el mundo. Mientras se siga manejando, y creo que hay que bajar, Es un momento donde, había una frase que decía, no quiero pecar en equivocarme, por eso no, pero es como que achicarnos ahora es agrandar lo demás. ¿Cómo es? ¿Es achicar el Estado? Agrandar el país, agrandar el Estado. Achicar el Estado, agrandar el país. Ahí está, eso es. Entonces, este es un momento donde la selección se tiene que achicar para agrandar el país y que el país lo vea de mejor manera a nuestro equipo nacional. ¿Por qué? Porque el equipo nacional está, obviamente, a ver, si lo ves desde acá, tú, mira, está Ginóbili, está Prigioni, uy, qué bueno, Delfino, sensacional Escola, mira qué bueno, Volkovic que ya pasó, pero y ahí estuvo, y esto. Entonces vos te lo ves sentado desde acá. Hay que volver a las bases. Si no se vuelve a las bases, fíjate, hay uno que ahora se copió un libro que había escrito Perón, de conducción política del general. ¿Sí? Entonces, ahora creo que es el muchacho Aníbal Fernández, ¿sí?, que puso y volvió a reeditar eso, creo que hizo una nueva edición de conducción política. Algo por ahí leí hoy o vi. Entonces, el general Perón en el año 55 escribió eso, o se lo deben haber escrito, ¿sí?, más allá de sus ideas, lo que sea, donde decía que nunca hay que apartarse de las bases. Y eso se lo escuché decir una vez también a Balbín, yo era un adolescente. Entonces acá no hay una cuestión de ideología política, Juan, Pedro o Andrés, es una cuestión de lógica, ¿entendés? Que los pibetos nuevos, los Brusinos, los Vildosa, ¿entendés? Orletti, el pibe de acá de Atenas, Bortolín, ¿entendés? Todos estos chicos saben cómo están viviendo en La Quiaca. Saben que hay pibes que no tienen como tan, o en Formosa, que vos cruzás a Paraguay, ¿entendés? Y cuando venís en el camino por ahí ves a los pibes que están al borde de la ruta descalzos y en calzoncillos porque no tienen que ponerse. Cuando el básquet argentino vuelva a hacer eso, va a volver a ser grande. Por ahora dejó de ser grande. Para ir cerrando la etapa de selección, los Juegos de Atlanta 96... Bueno, él me preguntaba... Yo te decía, los dos primero mirándolo en perspectiva. Repasamos los dos primeros partidos. Sí, pero te voy a decir algo. Perdón, porque no te terminé de contestar una cosa. No sentí tanto la clasificación como sentí el primer partido cuando entré a la cancha. Claro. Cuando yo vi ese Georgia Dome, ¿sí?, con 60.000 personas, 60 y pico mil personas, miré así y dije, no, claro, pero miré así y dije, esto me lo voy a gozar todo. Esto es como un pez en el agua. ¿Entendés? Y los muchachos y Juan, me acuerdo, yo miro muchas veces ese partido. He mirado muchas veces, ahora que lo miro. Sí. Pero porque me acuerdo de muchas cosas, Muchos deportistas, muchas cosas. El otro día un gran deportista argentino dijo, estar en una olimpiada es lo más grande que puede existir. Ya había estado en una olimpiada futbolista. Yo quiero volver a eso porque es lo más grande que hay. Ir en un carrito con Sergi Budka, con
está con la Aranza Sánchez Vicario, ¿entendés? Que te transporta ahí en la Universidad de Georgia. Eso por un lado. Por otro lado, ver esa cancha es una cosa que se te caía a pedazos, que termine el partido y que venga Charles Barkley a felicitarte al vestuario, claro, que en el entretiempo, y en el entretiempo el famoso corte de luz, que Lenny Wilkins te haya pedido 2 minutos en la primera mitad, porque el tipo decía, a ver qué es lo que está pasando, no se me va a escapar la tortuga en el medio de la plaza. Claro, porque Argentina... Sí, estábamos ahí, palo a palo. Un punto abajo de una selección. Estábamos palo a palo. Sí. Pero Shaquille recién empezaba, pero de todas maneras, como recién empezaba, entró en el segundo tiempo faltando 12 minutos, ¿sí? Sí, Stockton, Malone. Claro, Pippen, ¿sí? Pero en el entretiempo hay una cosa que quedó marcada también, que entra Juancito Espil, que en ese momento jugaba acá en Atenas, ¿qué jugó en Atenas? No, creo que jugó acá en Atenas, con Marcelo. Entra Juan Espil, se tira en el piso boca abajo y tenía toda la espalda como lonjazos, ¿sí? Había hecho 20 puntos en el primer tiempo, Juan. ¿Sí? Había hecho 20 puntos. Le cambiaron Reggie Miller la defensa, Stockton, le pusieron a Scottie Pippen y terminó defendiéndolo en ese primer tiempo Mitch Richmond, ¿sí? Y lo mató. Y cuando llegó al vestuario se sacó la camiseta, se tiró en el piso boca abajo y me dice, gordo, tenía razón, le podemos ganar a estos negros. Pero yo cuando lo vi así que estaba, dije, no le podemos ganar a nadie, ya está, ya hiciste lo que tenía que hacer, Juan. Pero jugó un gran partido y yo sé que todo el mundo se acuerda de todo eso. Y mirándolo en perspectiva, ¿te arrepentís de haber jugado tan fuerte los 2 primeros partidos, con victoria de Lituania incluida, y después... Perdimos el partido de bobo con China a las 2 de la tarde. Pero vos fijate lo que son las cosas. Hoy, ¿sí? Los jugadores jóvenes se quejan ahora en la Liga Nacional y muchos partidos, 52 partidos, que esto, que el otro, acá. Uno puede estar de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo en otras. Creo que ayer el presidente Borro dijo que el problema de los staff técnicos no sabían manejar, es verdad. Y yo creo que tiene razón. El problema debemos ser nosotros, somos muy brutos. Por eso cada día van saliendo más jugadores y más jugadores, ¿no? Pero entonces lo que tienen que ver es cómo acondicionar también los juegos, porque nosotros con Lanús venimos a jugar 4 partidos en 6 días, ¿sí? Ahora, como terminamos mañana, si Dios quiere, con Atenas. Pero lo que se tiene que, en ese momento jugamos con el Dream, con Lituania, ¿sí? Y en ese partido con Lituania fue la lesión, fue una carnicería, se nos lesionó 3 jugadores, pero sin excusas, porque tiramos, creo que fue un 18% de 3 puntos, y China lo que hizo, tenía a 2 hermanos, creo que era Jin o Jin, no me acuerdo. ¿Sí? Jin Si. Tenés que separar así, zona 2-3 todo el partido, y no metimos una pelota, pero en una piscina la metíamos. Y bueno, y son cosas que se te dan. Si hubiéramos ganado ese partido, estábamos entre los primeros 8, y uno cuando está entre los primeros 8, ¿quién te quita los bailados? Para cerrar, más allá de todo esto que hablamos, decíamos, sos un tipo de mundo, dirigiste 5 selecciones, tuviste ofrecimientos para dirigir otras, fuiste un trotamundos en cuanto a equipos en muchos continentes incluso. ¿Qué sabiduría te deja eso y en qué momento de tu vida estás por haber vuelto a la Liga Nacional, por disfrutar de tu familia, por tener a tu nieta, como decías, para comprarle golosinas? ¿Qué recoges a la vuelta del camino hoy? Que todos somos iguales. Todos somos iguales. Eso es lo que muchos sintetizan en una canción o sintetizan en dichos o en libros, ¿sí? Que no hay ni raza, ni religión, ni color, nada. Es eso. Tengo grandes amigos musulmanes, judíos, tengo grandes amigos que son ateos, tengo grandes amigos que son católicos, apostólicos hermanos como yo. Me ha tocado estar con el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Trabajo para uno de los hombres más ricos del mundo, como Carlos Slim, dando cursos de capacitación a sus empresarios, y todas esas cosas te hace decir que lo primero, que los que están más arriba, ¿sí? Son los más humildes. Yo cuando me fui a entrevistar con Michael Jordan, me gasté $7.300 en Burberry,
en una sastrería en Chicago. Y cuando llegué, que la hago corta, me encuentro con Mike Fratello y con Phil Jackson. Phil Jackson tenemos una gran amistad y con Mike también, con Coach Fratello. Y me dice, después de 8 o 10 años no lo veía, me decía, Coach Vecchio, qué gordo que está, me dijo Phil Jackson. Qué gordo que está. Me dice, ahí viene Michael. ¿Sí? Me dijo que tiene una cita con usted. Y me sentí tan estúpido de haberme gastado $7.300 en ropa, zapatos, traje, todo. Porque cuando salió él, me dice, coach, salió como si me hubiera conocido de hace 100 años. Y lo vi con el aro que tenía, y viste con los dibujitos animados que sale. El aro de ese solo salía 100 lucas verde. Entonces digan, que yo que estoy haciendo acá y sin nada de tontería. Por eso te digo, lo más grande, y el tipo se sentó conmigo, se sentó arriba de una mesa, nos pusimos a hablar en una oficina que él tenía ahí en el estadio de Chicago, para él propio y para recibir su gente, y tuvimos 32 minutos hablando, yo lo controlé, 32 minutos hablando, y era como si hubiera estado hablando con Humberto acá, o con ustedes así, de esta manera. Entonces, por eso te digo, eso me dejó la vida, date cuenta que los que están bien arriba, o sea, los tipos, viste, nunca se olvidan, la gran mayoría nunca se olvida de dónde vienen y siempre tratan de tocar base, por eso siguen arriba. Los que tocan arriba por un momentito, ¡pum!, vienen a pique muy rápido. Y nadie después, ¿sí? No se dan cuenta que los que más se les acercan son los amigos del éxito. Y ahora en un momento de mi vida en donde, lo que vos dijiste, soy muy joven, gracias a Dios y la Virgen, 54 años, empecé a los 22 a dirigir profesional. Sí, llevo 32 años dirigiendo profesional. Hay muchos entrenadores que empiezan a esta altura a dirigir profesional, ¿entendés? Pero sé que si Dios me da salud, me queda un camino muy largo y me queda conformar la generación platino acá en el país. Muchísimas gracias por favor, la onda. Te devuelvo la pelota. Nos devolvés la pelota, pero te vamos a hacer un obsequio. ¡Qué nivel! La taza de Basketball. Cuando vengan a casa se van a dar cuenta que tengo una colección de copas de todos lados, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, chicos.